Bien chicos, buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy en este video voy a explicar algunos ejercicios y problemas similares a los de la ficha que quedó de trabajo para que ustedes realicen. Y bueno, espero que estos les sirvan de guía para poder trabajarla adecuadamente. Vamos a empezar con un problema o ejercicio similar al problema 1 de la práctica, ¿sí? Entonces, empecemos. Primero, en este ejercicio nos piden calcular la longitud de la escalera. Observen que es muy similar. En la práctica también nos piden hallar esta longitud de la escalera, ¿no? Nos dicen que la escalera se coloca contra una pared, de modo que la parte más alta está a 4 metros del suelo y el pie de la escalera dice que está a 2 metros, ¿no? De la pared. Bueno, esto es muy similar, ¿no? Acá nos dan que la escalera, por ejemplo, se encuentra a 8 metros del suelo y está en este caso a 6 metros con respecto de la pared del edificio, ¿no? Entonces, acá también me piden calcular la longitud de la escalera. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, como observamos aquí, se forma lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? De 90 grados. Por lo tanto, este triángulo rectángulo tiene sus elementos, los que forman el ángulo recto, que son los catetos, y este sería la hipotenusa. Por lo tanto, yo acá puedo aplicar teorema de Pitágoras simplemente para poder hallar la longitud de la escalera, que en este caso representa la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la longitud de la escalera que nos piden hallar, que es x al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos son 8 y 6. Los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a sumar. Entonces, vamos a ver. Primero hay que resolver las potencias, recuerden. En este caso, x cuadrado lo vamos a dejar ahí porque no se puede resolver esa potencia. Pero 8 al cuadrado sí se puede, ¿no? Este 2 me indica que voy a multiplicar al 8 dos veces. 8 por 8, 64, más 6 por 6, 36. Y me va a quedar x al cuadrado igual a 64 más 36 me da 100. Ahora este 2 que está como exponente, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Como raíz cuadrada. Recuerden que esto es una ecuación cuadrática, ¿no? La raíz de 100 puede ser 10 o menos 10, ¿no? Porque 10 por 10 es 100, menos 10 por menos 10, menos por menos más también da 100, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de longitudes, chicos, de la longitud de la escalera, las longitudes nunca son negativas. Por lo tanto, acá vamos a tomar solo valores positivos, que en este caso es 10, ¿no? Porque 10 por 10 es 100. Entonces, la longitud de la escalera sería 10 metros, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? 10 metros. De la misma manera van a hacer aquí, en este ejercicio, ¿no? Ustedes van a responder a la pregunta. En este caso también van a necesitar hallar la hipotenusa, que está representada por la longitud de la escalera. Ahora, si la raíz acá les queda una raíz de repente de un número que no es conocido, no es una raíz exacta, ¿no? Pueden apoyarse de su calculadora y hallar la raíz, ¿no? Y aproximarla, si les sale decimal, aproximar el resultado al centésimo con 2 decimales. Espero se haya entendido. Vamos a pasar al siguiente problema. Bien, en el siguiente problema número 2 nos dice lo siguiente. El mástil de un velero se halla unido a la proa y a la popa por 2 cables. Observen, acá están los cables que forman con la cubierta ángulos de 45 y de 60 respectivamente, como observan en el dibujo. Si el barco tiene una longitud, acá está de acá a acá, la longitud del barco es 100 metros. Y nos dan que la longitud de acá del mástil para esta parte del barco, que es la parte trasera del barco, es x, no se conoce. Nos pide hallar la altura del mástil, ¿no? Que es esta barrita que está acá, donde sujeta los 2 cables. Por lo tanto, entonces, vamos a hallar esta altura h del mástil. Yo he hecho un dibujo aproximado acá al costado, donde he colocado los datos que nos dan, ¿no? Que son 45, 60, la altura del mástil, esta distancia x que no sabemos, pero sí conocemos el ancho, la longitud del barco, que es 100 metros, ¿no? Entonces, con esos datos nosotros vamos a hallar lo que nos piden, que es la altura. Bien, veamos aquí, chicos, que estos ángulos de 45 y 60 son conocidos, ¿verdad? El triángulo de 45 y 60, que debemos recordar. Bien, tenemos que recordar acá los triángulos de 30 y de 60 grados, ¿no? Recordemos que de este triángulo tiene sus valores 1, raíz de 3 y 2. ¿Dónde se ubican? Bueno, frente al menor ángulo se ubica el menor valor 1, frente al ángulo intermedio se ubica raíz de 3 y junto al mayor ángulo, que es de 90, se ubica 2. Todos acompañados del cano, que es la constante de proporcionalidad. Vamos a recordar también el triángulo de 45 y 45 grados, que es el triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Cuyos valores son 1, 1 y raíz de 2. ¿Cómo se ubican? Frente a los ángulos de 45 se ubica el valor 1 y acá el otro 1. Frente al ángulo de 90 es raíz de 2, que es el mayor valor, ¿no? Que es raíz de 2 es 1,42 aproximadamente. Y le vamos a colocar acá el K, que es la constante de proporción. Bueno, estos triángulos vamos a utilizarlos para resolver esta situación. Bien, entonces tenemos aquí en este triángulo, observen, en el de 60 y obviamente acá tiene que ser 30, ¿no? Tenemos la altura que nos piden hallar y este valor x, que no lo conocemos. Pero tenemos variables, ¿no? Que nos van a permitir relacionar
estos dos lados de este triángulo rectángulo. Observen que el h viene a ser el cateto opuesto a 60, porque está frente, y el x viene a ser su cateto adyacente a 60. Entonces yo me pregunto, ¿cuál de las 6 razones trigonométricas que hemos estudiado relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Ya recordé, ¿no? Esa es la tangente. La tangente de 60, entonces me va a convenir usarla, porque va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la tangente? Al cateto opuesto, ¿verdad? Que es h sobre el cateto adyacente, que es x, ¿no? Entonces, yo sé que la tangente de 60 lo voy a reemplazar. Recuerden que hicimos una tablita para hallar las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Bueno, esa tablita nos va a servir a nosotros para recordar la tangente de 60. Tangente de 60 es cateto opuesto sobre adyacente. ¿A qué es igual el cateto opuesto a 60? ¿Quién se opone a 60? Raíz de 3. Y su cateto adyacente, ¿quién está al lado de 60? 1. Raíz de 3 entre 1 es raíz de 3. Yo sé que tangente de 60 es raíz de 3. Esto va a ser igual a h sobre x. Ahora, este x que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? A multiplicar. Y acá voy a obtener raíz de 3x igual a h. Ya está. Esto es mi primera ecuación, ¿no? Voy a llamarle ecuación 1. Ahora, hay otro triángulo acá, el triángulo de 45, y obviamente acá tiene que ser de 45, donde también tenemos este h, porque este h es común para este triángulo de 30 y 60 y también es común para este triángulo de 45 y 45, pero nos falta hallar esta medida, ¿no? Pero yo lo puedo hallar, ¿verdad? Si tengo que el todo vale 100 y este pedacito x, ¿cuánto valdría esta partecita? Tendría que ser una resta, ¿no? Imagínense que acá el x vale 80. Si esto vale 80, ¿cómo hallo lo que falta? Resto 100 menos 80, 20. Claro, ¿no? Porque 80 más 20 da 100. Entonces, si yo conozco x, vamos a suponer que es 80, lo que falta lo hallo restando. El total menos lo que conozco. Entonces, como acá nos dan que esto vale x, entonces esto va a ser el total menos lo que ya tengo, que es x, ¿no? Y ya está. Ahora observen que en este triángulo también tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y ustedes me dirán, profesora, pero si acá conozco los catetos, también podría usar la cotangente, porque la cotangente también trabaja con el cateto opuesto y adyacente. Claro que sí, pueden usar cualquiera de las dos razones trigonométricas. Podrían usar la tangente o la cotangente también, ¿no? Igual acá, pueden usar también la cotangente de 60, igual van a llegar al mismo resultado. Lo importante es buscar una razón trigonométrica que relacione los datos que les dan en el problema. Entonces aquí, bueno, yo voy a usar aquí la tangente, pero recuerden que también pueden usar la cotangente. Tangente de 45 entonces es igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es 100 menos x. Ahora recordemos la tangente de 45. Tangente de 45, a ver, vamos a ver el triangulito. Recuerden que no es necesario que se aprendan toda la tabla que habíamos hecho en clase, sino que observando el triangulito ustedes lo pueden sacar, mire. Cateto opuesto 45, cateto opuesto es 1, porque la tangente es coca, recuerden, co sobre k, ¿no? Entonces cateto opuesto 1, sobre cateto adyacente también es el que está al lado, 1. 1 entre 1, ¿cuánto es? 1. O sea que la tangente de 45 es 1. 1 es igual a h sobre 100 menos x. Y este 100 menos x que está dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar al 1. Y 1 por 100 menos x obviamente da lo mismo, porque 1 multiplicado por cualquier número da igual, ¿no? Entonces ya tenemos la otra ecuación, la ecuación 2. Si ustedes observan, chicos, en esta ecuación ambas se ha despejado la h. Quiere decir que esta expresión de acá con esta expresión representan lo mismo, representan la altura del mástil. Por lo tanto, yo puedo igualar estas dos expresiones porque ambas representan a la misma variable h. Entonces vamos a igualar. Solo, ¿por qué lo hacemos? Porque ambas representan a la misma variable h. Igualamos la ecuación 1 igual a la ecuación 2, o la ecuación 2 igual a la ecuación 1, es lo mismo, ¿no? Entonces nos va a quedar 100 menos x igual a raíz de 3x, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Tengo que pasar las x a un lado. Entonces el 100 lo voy a dejar solito, y acá me va a quedar raíz de 3x más x. Y me va a quedar 100 igual. Acá, imagínense que acá no hubiera sido raíz, hubiera sido 2. 2x más un x hubiera dado 3x, ¿no? Porque acá se sobreentiende que hay un 1 delante del x. Pero como es raíz, pues acá conviene factorizar, sacar factor común x. Y entre paréntesis se va a colocar los factores no comunes que quedan, ¿no? Que son raíz de 3 más el 1, ¿no? Que son los coeficientes que acompañan a la x. Esto es lo mismo, si yo lo multiplico x por raíz de 3x, más x por 1, x, me da lo mismo de arriba, ¿no? Solo que acá lo he factorizado. Y ustedes dirán, ¿por qué lo factoriza, profesora? Para poder despejar x, si no, no voy a poder despejarlo. Entonces así, esta expresión raíz de 3 más 1, yo lo voy a pasar a dividir, ¿no? Entonces, si está multiplicando el x, va a pasar a dividir.
y eso va a quedar x. Ahora, esto yo ayudado de mi calculadora lo puedo resolver. Sería 100 entre raíz de 3, que es 1,73 más 1. Y me va a quedar acá 100 entre, voy a seguirlo acá, sí, chicos, porque no me alcanza. Me va a quedar 100 entre 2,73 es igual a x, ¿no? Bueno, y si yo resuelvo esta división, me va a quedar 36,63 igual a x, ¿no? Ahora, y ustedes dirán, profesora, pero a mí no me piden el x, me piden el h. Pero teniendo este x, pues chicos, nosotros podemos hallar el h. ¿Por qué? Porque sabemos que el h acá, miren, el h es 100 menos x o el h es raíz de 3 por x. Cualquiera de estos dos pueden usar para hallar el h. Bueno, yo voy a usar la ecuación 2, ¿no? Entonces, hallando el h sería h igual 100 menos 36,63. Entonces, h sería igual, ¿cuánto sería? Bueno, si nosotros restamos, entonces vamos a obtener 63,37 metros, ¿no? Porque ahí está trabajando con metros el problema. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Esa es la altura del mástil. Eso es todo, chicos. Así es como se resolvía este problema. Espero lo hayan entendido. En el problema 4 me dice lo siguiente. Nos dice calcular la altura del edificio si seno de alfa es 17 sobre 20. Bien, entonces, miren, acá en este similar también nos piden hallar la altura, pero nos dan, dice, desde lo alto de una montaña, aquí está la persona, está observando, dice el punto A que está acá, con un ángulo de depresión. Bueno, ¿a qué se le llama ángulo de depresión? Se le llama ángulo de depresión cuando acá está el ojo del observador, ¿no? Este ojo del observador, yo voy a trazar acá una línea horizontal al ojo del observador, lo voy a hacer punteado. Esta línea horizontal, observen que la línea visual del observador apunta a este punto A. Esta línea visual, que es la línea que, mejor dicho, une lo que es el ojo del observador con el objeto que está mirando, o el punto que está mirando, esta línea visual, observen que se encuentra debajo de esta horizontal. Cuando se encuentra debajo de esta línea horizontal se le llama ángulo de depresión. Y el ángulo dice que observa el punto A con un ángulo de depresión de 26 grados, o sea que acá es 26 grados. Y acá, obviamente, miren, como acá este es paralelo a esta línea, se forman ángulos alternos internos. Este es alterno con este de acá, miden lo mismo. O sea que acá también es 26 grados. Y me dice, hay la altura de la montaña si el seno de 26 es 0,44. Ah, acá me dan el seno de 26, ¿no? Me dicen que es 0,44. Seno de 26 grados, me dan como dato que es 0,44. Bueno, a veces cuando nos dan decimal, también nosotros podemos convertirlo a fracción, porque nos conviene hacer simplificaciones a veces, ¿no? 0,44 en fracción sería 44 sobre 100. Recordemos, ¿por qué? Porque acá hay dos cifras decimales, 1, 2. Como hay 2, se coloca el 1 seguido de dos ceros, ¿no? Estos dos ceros indican las cifras decimales que hay acá. Si hubiera 3 cifras entre 1000, si hubiera 1 entre 10, si hubiera 4 entre 10.000, ¿no? Entonces ya lo convertí a fracción. Ahora acá yo puedo simplificar, me va a dar mitad 22, mitad 50, también puedo sacar cuarta 11, cuarta mejor vamos a sacar, cuarta 11 y cuarta de 100, 25, ¿no? Entonces seno de 26 es 0,44 o 11 sobre 25, que es lo mismo, ¿no? Bien, ¿cómo hallamos la altura de la montaña? Observen que acá nosotros tenemos dos datos, ¿no? Nos dan acá la hipotenusa, porque este es el lado que está frente al ángulo recto, y nos dan también el cateto opuesto a 26 grados, que es h, ¿no? Que es la altura que no la conocemos y tenemos que hallarlo. Entonces yo debo recordar qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Lo primero que se me viene a la mente es el seno, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero el seno también tiene su razón inversa, que es la cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto. Cualquiera de ellas puedo usar, pero acá me convendría usar el seno. ¿Por qué? Porque yo tengo acá ya el valor de seno, me dan como dato. Entonces voy a usar el seno. Entonces yo digo seno de 26 grados es igual a que al cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es 125. Bien, entonces, ¿cómo despejo el h acá? Este número que está dividiendo el h pasa a multiplicar al seno de 26. Quedaría 125 por seno de 26 grados. Y esto va a ser igual a h. Ahora, este seno de 26 yo ya lo tengo, ¿no? Entonces, bajo el 125, sigo bajando, por esto que es 11 sobre 25. Yo le he transformado a fracción para poder simplificar. Me conviene, ¿no? Ahora yo puedo sacar acá quinta, o puedo sacar 25ava. Me conviene 25ava más rápido. 25ava 1, 25ava 5. Y me quedó 5 por 11, 55. Entre 1, 55. Ok, entonces me quedó 55 metros. Es igual a la altura. ¿Por qué le pongo metros? Porque acá está trabajando con m, con metros. Entonces 5 por 11, 55. Entonces la altura
Ya lo hallé. La altura de la montaña es entonces 55 metros, ¿verdad? Algo similar van a hacer ustedes acá. Les dan como dato el seno. En este caso les dan el seno de alfa, ¿no? Pero ustedes tienen también la hipotenusa y tienen el opuesto. Entonces pueden ustedes trabajar con esa razón trigonométrica y reemplazar el dato que les dan. Sí, entonces con este ejemplo creo que les va a servir mucho para que puedan hacer este ejercicio. Y bueno, cualquier duda me pueden consultar ya en clase. Espero lo hayan entendido, chicos. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al siguiente problema. Bien, chicos, el problema 5. Bueno, yo he traído un problema muy similar al 5. Bien, acá en este gráfico, en este ejercicio que voy a hacer, nos piden hallar la altura del poste. A ustedes les piden hallar la altura del faro, ¿no? Y acá también les dan acá la altura, en este caso de esta persona, que es 1,20 metros. En este caso les dan la altura del barco, ¿no? Que en este caso es análogo a esta, la altura de la persona, ¿no? Y también les dan la distancia que hay de la persona, en este caso el poste, que es 2 metros. Y acá les dan la distancia que hay del faro al barco, que es 30 metros. Y les piden a ustedes la altura del faro. Acá nos piden la altura del poste, ¿no? Que es algo similar, ¿no? Acá les piden la altura del faro. Bien, entonces aquí, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Este problema, perdón. Entonces vamos a hacer un dibujito para que nos ayude un poco a entender el problema de la mejor manera. He tratado de hacer un dibujo análogo para poder obtener los datos, ¿no? De la figura. Nos dicen que este ángulo con el que la persona observa, ¿no? El poste o el faro de luz, en este caso es 30 metros. Este sería un ángulo de elevación, ¿no? De elevación, porque acá está la horizontal y acá está la línea visual. Está por encima de la horizontal la línea visual. Cuando la línea visual está por encima de la horizontal, se llama ángulo de elevación. Bien, también nos dan la distancia que hay del niño al faro o al poste, en este caso es 2 metros. Nos dan la altura del niño, que es 1,20. Bien, entonces acá nos piden hallar la altura del poste. Nos piden hallar todo esto. Pero para ello nosotros, como acá observamos, nos da un ángulo de 30, vamos a trabajar con este ángulo, que es un triángulo notable, ¿no? Si acá es 30, acá obviamente va a ser 60. La diferencia con este problema es que acá nos dan alfa, ¿no? Este no lo conocemos el ángulo, acá sí. Pero acá no habría problemas porque ya nos dan este dato, así que este dato nos va a ayudar. Acá no nos dan este dato, por eso es que nos dan el ángulo. Pero como acá tienen este dato, les va a ayudar ese dato. Entonces aquí observemos que para hallar la altura nosotros necesitamos, ya tenemos una parte de esta altura total, ¿no? Esta altura total, que le voy a llamar h, es la suma de esta partecita, porque acá esta línea se va a prolongar hasta acá, lo puedo prolongar. Esta altura es la misma que este, ¿no? Entonces acá también va a valer 1,20. Pero acá esta partecita de arriba no sabemos, toda esta parte. Le voy a poner x porque no la conozco. O sea que la altura h va a ser igual a 1,20 más el x, ¿no? Que es esta partecita que no lo conocemos. A eso va a ser la altura del poste, a eso va a ser igual. Entonces, como no conocemos esto, necesitamos hallar este x. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Para eso nos va a servir este triángulo, ¿no? Que es de 30 y de 60. Miren, tenemos acá los catetos. Tenemos acá cateto, bueno, este sería el x, sería su cateto opuesto a 30 y el 2 su cateto adyacente. Puedo trabajar con una razón trigonométrica que relaciona esas dos medidas, ¿no? El cateto opuesto y adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el opuesto con el adyacente? Sería la tangente o la cotangente. Pero en este caso voy a trabajar con la tangente, ¿no? Tangente de 30. Con eso voy a trabajar. La tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que es x, sobre el adyacente, que es 2. Ahora este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente de 30, sería 2 por tangente de 30 igual a x. Ahora yo debo recordar mi triangulito notable, ¿no? Mi triangulito notable de 30 y 60. A ver, vamos a recordar. 30 y 60 grados. Sus valores son 1, raíz de 3 y 2. El cateto que se opone a 30 es el menor valor 1. Que se opone a 60 es raíz de 3 y el que se opone a 90 es 2. La tangente de 30 es cateto opuesto, que es este, sobre cateto adyacente, que es este, ¿no? Entonces va a quedar 1 sobre raíz de 3. Entonces la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Este 2 obviamente baja, ¿no? Igual a x. 2 por 1 me da 2 sobre raíz de 3, que quedó solito porque obviamente acá es 1, ¿no? 1 por raíz de 3, y ahí quedó x. Pero ahora, ¿qué hago yo acá? Tengo que dividir, ¿no? Bueno, sabemos aquí, chicos, voy a sacarlo, que raíz de 3 es 1,73. 2 entre 1,73, ¿cuánto me va a dar? Para ello pueden ayudarse con su calculadora y lo aproximan al centésimo. Y aproximadamente me va a dar 1,16 metros igual a x, ¿no? Bien, chicos, una vez hallado x, que viene a ser esta parte, ¿no? De la altura del poste que nos faltó hallar, vamos nosotros entonces a hallar la altura que nos pide la situación, ¿no? Que habíamos visto acá, que viene a ser la suma, ¿no?
de esta parte que ya lo tenemos, que es 1,20, más el x, ¿no? Entonces vamos a sumar 1,20 más el x, que ya lo hallamos, que es 1,16, y entonces la altura nos quedaría 2,36 metros, ¿no? Esa sería la respuesta de la situación, ¿no? Que es la altura del poste. Espero me hayan entendido. Algo así similar, ustedes van a hacer el problema 5. La diferencia es que ustedes la tangente del ángulo alfa ya lo van a tener, que es 11 sobre 18, simplemente lo van a reemplazar y van a simplificar si es que se puede, ¿no? Entonces espero lo hayan entendido. Pasemos al siguiente problema ahora. Bien chicos, en el siguiente problema, que voy a poner de ejemplo, va a servir de guía para el problema 6, nos dice lo siguiente. La cúspide de un árbol se observa con un ángulo de elevación de 60. ¿Por qué de elevación hemos dicho? Porque la horizontal, que está acá, la línea visual que une el ojo del observador con el objeto que está observando, está por encima de la horizontal. Si está por encima es ángulo de elevación. Lo mira con un ángulo de elevación de 60, desde un punto ubicado al nivel y a 50 metros del pie del árbol, dice, ¿no? Y quieren conocer la altura, ¿no? La altura de este árbol. Acá observen que en el problema 6 es análogo, ¿no? Quieren hallar la altura del edificio. Y acá también tienen la distancia que hay del sujeto que observa la cúspide del edificio. Este se encuentra a 30 metros, dice, ¿no? Entonces acá se encuentra a 50 metros del árbol. Y también tenemos que él está observando con un ángulo de elevación de 60, acá también de 60. Nos piden hallar esta altura. Bien, ¿cómo hacemos este problema? Bien, recuerden que acá, como estas son paralelas, bueno, si acá es 50 la distancia del hombre al árbol, obviamente esta distancia se va a mantener, ¿no? Y observen que acá se ha formado un triángulo rectángulo notable, ¿no? Que ahora lo voy a hacer su dibujo para que ustedes se puedan guiar mejor. Observen que acá tenemos un ángulo recto. Tenemos acá el ángulo de elevación que es 60. Tenemos la altura del árbol. Tenemos la distancia que hay del hombre al árbol, que es 50 metros. Y nos piden hallar esta altura, ¿no? Que no sabemos. Entonces, observemos acá que tenemos los catetos, ¿no? H y 50. Nos piden hallar H, obviamente, pero nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Qué razón trigonométrica nos va a permitir relacionar estos dos catetos? En este caso, el H es el cateto opuesto a 60 y el 50 es el cateto adyacente. Entonces, si yo hago memoria, esa razón trigonométrica es la tangente. La tangente de 60 relaciona el cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 50. Ahora, yo debo recordar mi triangulito notable. Vamos a dibujar. Recordemos, de 30 y de 60. Tenemos que recordar, los valores de este triángulo notable son 1, raíz de 3 y 2. Obviamente el 1 se va a ubicar frente al 30 porque es el menor ángulo. El raíz de 3 frente al 60 porque es el valor intermedio. Y el 2 frente al 90, ¿no? Entonces, como me piden tangente de 60 es cateto opuesto a 60, que es raíz de 3, sobre cateto adyacente a 60, que este es su cateto adyacente, que es 1, ¿no? Entonces sería raíz de 3 sobre 1, pero raíz de 3 entre 1 es raíz de 3, ¿no? Entonces ya no lo pongo. H sobre 50. Este 50 que está dividiendo pasa a multiplicar y me va a quedar 50 por raíz de 3. Pasa a multiplicar a esta raíz, obviamente. Y despeje H. Ahora, como me piden hallar H, lo puedo aproximar la raíz de 3, que es 1,73. Y con ayuda de mi calculadora puedo hallar. También lo podría dejar ahí como 50 raíz de 3. Bueno, va a salir 86,5 metros, ¿no? La altura. Y esa sería la respuesta. Algo así similar es este ejercicio. Espero que les sirva también de guía para que puedan trabajar. Bien chicos, el siguiente problema va a servir de guía para resolver el problema 8 de la ficha. Y nos dice lo siguiente. Un niño juega con un cometa y esta queda atascada en la rama más alta del árbol. Si la cuerda que ustedes observan acá de la cometa mide 15 metros y forma un ángulo de 37 con el suelo, estime la altura del árbol, encontrando la distancia que hay entre la cometa y el suelo. Esta altura H nos piden, ¿no? Igual acá, también nos piden hallar la altura del árbol también. Y acá también forma un ángulo recto, igual que acá, ¿no? Vamos de forma análoga a resolver este problema para que les sirva de guía. Observamos que tenemos acá el cateto, que está representado por H, que es el cateto opuesto a 37, y tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Obviamente, ¿no? Es el seno. El seno de 37 relaciona el cateto opuesto, que en este caso es H, sobre la hipotenusa, ¿no? Que en este caso, bueno, no nos dan la hipotenusa, acá nos dan los catetos, miren, observen. Entonces acá no vamos a trabajar con el seno, ¿no? Si acá nos relacionan los catetos, tenemos el cateto opuesto a 40 y el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el adyacente? Eso hemos visto en los problemas anteriores, ¿no? ¿Qué razón es? Yo sé que ya saben, ya se acordaron, ¿no? Entonces, esa razón trigonométrica van a usar. Ya no usarían el seno, sino la otra razón, ¿no? Pero es similar el proceso, ¿no? Entonces, a ver, acá, ¿qué haría? Este 15 que está dividiendo pasa a multiplicar 15
por seno de 37 grados igual a h. Ahora, la diferencia también acá entre estos dos problemas es que acá está trabajando con ángulos notables, de triángulos notables, porque recordemos que este triángulo de 37 es conocido, ¿no? Tenemos un triángulo notable cuyas medidas son 37 y 53 grados. Sus valores son 3, 4 y 5, donde el 3 se ubica frente al menor ángulo, el 4 frente al ángulo intermedio y el 5 frente al ángulo más grande de 90, ¿no? Como acá mi seno de 37 sería cateto opuesto, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5, ¿no? Sería 3 quintos, por este 15 que baja, igual a h. Puedo sacar quinta 1, quinta 3, 3 por 3, 9 metros. Y ahí la altura en este caso. Ya tengo la respuesta que me piden. Pero aquí, el 40 no es un ángulo notable. Pero ustedes en su calculadora, sí, lo pueden sacar. Van a encontrar si es seno, o usar la función sin de 40. Si es coseno, coseno de 40. Hay la función tan en la calculadora para que ustedes hallen tangente de 40, ¿no? Y si les sale decimal, lo aproximan con 2 decimales nada más. Si chicos lo redondean. Y el proceso es muy similar, ¿no? Solo que acá ya no van a usar la función seno como yo estoy usando acá, porque acá tienen los catetos, ¿no? ¿Qué razón relaciona los catetos? Ya hemos visto, ¿no? Cateto opuesto y adyacente, ¿qué función relaciona? Ya hemos visto en los problemas anteriores. Entonces, esa razón, tangente de 40 tendrían que usar. Y eso lo pueden sacar en la calculadora. Buscan en su calculadora científica. Los que tienen calculadora de celular, chicos, volteando el celular de forma horizontal, se activa la calculadora científica. Y ahí van a aparecer las razones trigonométricas para que puedan hallar de este ángulo. Bueno, espero me hayan entendido, chicos. Y ahora vamos con el siguiente problema.